Ok, entonces lo que vamos a ver ahorita, fiscalización por accidente, ¿qué se revisará? ¿No? ¿Qué revisamos en estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de un accidente que puede ser grave o puede ser o un accidente al que llamamos incapacitante? Luego veremos el tema de qué tipo de incapacidad, pero ¿qué pasa después de un accidente grave o mortal? ¿No? O sea, siempre se tiende a, cuando pasen este tipo de eventos, siempre se tiende a revisar, ¿no? Como decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué falló? ¿No? Porque a veces no es solamente buscar una causa específica, a veces son varias causas, a veces es como una rama en un árbol, ¿no? Que tiene muchas causales. Y en un punto, pues se quebró la barrera y simplemente pasó el evento, ¿no? Pero ese evento siempre nos llama a una especie de aspecto crítico, ¿no? Sobre nuestra gestión. Siempre decimos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Por qué pasó? Este, ¿Qué falló? ¿No? Y un accidente activa automáticamente esa actuación inspectiva, independientemente de lo que nosotros pensemos que puede, o sea, por qué pasó. Muchos accidentes activan esta inspección porque no hay de otra. O sea, pasa el accidente mortal, esto se hace de conocimiento y automáticamente se activa la inspección. eh, y bueno, en ese momento ya no hay tiempo de pensar si lo que no hiciste se hubiera evitado esto, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante no esperar que pase algo para cuestionarnos, ¿no? O sea, para cuestionar nuestro ejercicio, nuestra gestión, ¿no? Porque es algo muy inherente que lleguemos a una complacencia. O sea, ¿cómo les puedo decir? No puede haber ninguna gestión, o sea, no hay una gestión que esté totalmente todo el tiempo cuestionándose, ¿no? O sea, en algún punto llegamos a una complacencia y a una rutina y algún aspecto que lo hacemos ya por defecto, ¿no? Lo hacemos así porque ya. Pero en esos casos siempre debe haber eh, una alerta, un aviso, donde tú tengas, por ejemplo, un control que te diga, oye, es momento de cuestionarte, como que una alerta, inclusive puede ser por correo, puede ser por un programa, puede ser por WhatsApp, puede ser alguien que te lo diga y no esperar este tema de llegar a la rutina y ser tan complaciente y decir, ok, todo está marchando bien porque no estoy viendo las cosas. Justamente por eso es que a veces existen muchas inspecciones entre áreas, muchas auditorías entre áreas, porque esto de alguna forma nos mantiene todo el tiempo pues atentos, atentos, atentos que ya viene la auditoría o atento que ya viene la inspección o atento que viene la supervisión, porque a veces necesitamos estos picos para que nos saquen de la rutina del día a día y miremos el sistema con otros ojos, ¿no? Para comentarles algo, hay como 1.200 resoluciones de SUNAFIR vinculadas a accidentes laborales. O sea, imagínense, o sea, hay muchísimas resoluciones que están relacionadas a accidentes laborales en 5 años, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender. O sea, imagínense, si ustedes comienzan a revisar y comienzan a aprender de los errores de otras organizaciones. Y eso tiene mucho sentido, tiene mucho valor, porque si esta empresa le pasó lo mismo, puedo aprender para que no me pase a mí y ver exactamente en qué fallaron o qué es lo qué control no se asumió correctamente y según eso, pues tomar acción sobre los míos, ¿no? Es un poco revisar mediante el ejemplo, como las lecciones aprendidas, ¿no? Pero las lecciones aprendidas a veces son muy, muy de organización, ¿no? Pero en este caso es un poco más amplio, entonces puede dar mucho más información, ¿correcto? Ok, ¿qué activa una fiscalización? Normalmente, ¿qué activa una fiscalización? Bueno, un accidente mortal normalmente activa una fiscalización inmediata, ¿no? Muy rápida, ¿no? Y con los tiempos.
Un accidente incapacitante también puede activar una fiscalización. ¿Qué otra cosa lo activa? Una denuncia directa de un trabajador o del sindicato. Eso también activa una fiscalización. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa lo activa? Pues una difusión mediática. Es algo, pues, que es muy común, ¿no? Muy común el hecho de que cuando sale una noticia, eh, se activan las fiscalizaciones, ¿no? Pasó lo de los chicos de este restaurante de comida rápida y se activó todas las fiscalizaciones en todos los locales. Pasó lo de, bueno, es otro tipo de fiscalización, pero también, también tiene parte de SUNAFIL. Pasó lo mismo con el tema del techo que se cayó, y todos estuvieron, es como que mediático, ¿no? O sea, sí, y eso también tiene mucho que ver con este tipo de gestiones que son basadas en lo que dice en la noticia, ¿no? Y así como viene, así se va, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Porque no se ve el problema de fondo, sino se ve el escándalo. Y sobre el escándalo es que se trabaja y a veces eso simplemente se pierde en el olvido, ya se terminó, ya no hay más fiscalizaciones, ¿no? En algún momento era cierra acá, cierra aquí, cierra allá, ¿no? Y luego, ¡puf! Ya, se fue, ¿no? Nadie recuerda nada, ¿no? Y lo mismo pasa con muchos accidentes, que son, las fiscalizaciones son mediáticas, pero duran, y eso es un gran problema, porque no se está tocando el problema de raíz. O sea, la idea es tener en claro que podemos ser nosotros expuestos a una fiscalización, independientemente de que pase o no un accidente, también también por zonificación a veces, ¿no? O sea, a veces Zonafil toca áreas o áreas, distritos, eh, o departamentos, o regional, ¿no? Para poder hacer un barrido. Eso también a veces es posible, ¿no? Y el inspector puede llegar sin previo aviso, ustedes lo saben. Por ejemplo, si es un accidente mortal, fiscalización, sí, inmediatamente. Activación, sí, también. Si es incapacitante, lo mismo, fiscalización. Si hay una enfermedad ocupacional, eso es más complejo, por ejemplo. Cuando hay una enfermedad ocupacional o también puede ser una enfermedad profesional que esté dentro del listado, ahí no he encontrado, ponte, ninguna, creo, resolución que esté directamente relacionado a la enfermedad ocupacional. Sé que hay denuncias, que hay cosas que trascienden en estos casos, ¿no? Pero el hecho de que a veces sean enfermedades que no puedan ser completamente ligadas al puesto de trabajo, también puede ocasionar de que no llegue a más la fiscalización, ¿no? Por ejemplo, una hernia, que así como la puedes adquirir en el trabajo, también podrías adquirirla pues levantando un sillón en tu casa. O a veces ni siquiera un sillón, a veces simplemente levantando un lapicero. Son cosas que a veces son difíciles de mostrar, son difíciles de poder llegar a que haya un dictamen. No significa que no lo vaya a ver o que no lo haya, al menos yo no los he encontrado mucho así, con esa claridad de enfermedad ocupacional. ¿Correcto? Y la denuncia de un familiar también puede ser, la publicación por los medios, los que les decía, que tiene que ver mucho con el tema mediático, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente va a pedir Sunafil cuando pasa un accidente o cuando fiscaliza a partir de un accidente? Por la razón que sea. Normalmente hay varios documentos que los he encontrado en casi todas las resoluciones y es el IPRC de puesto de trabajo. Y aquí sí hay que ser súper honestos y decir, los hiper no es que sean digamos que la panacea ni la mejor forma de cómo evaluar un riesgo en una instalación. Obviamente hay muchas otras herramientas que son inclusive mucho más válidas que el IPRC. Sin embargo, la fiscalizable, la que está en la norma, es el IPRC y no podemos dejar de decirlo, ¿no? Entonces,
En estos casos, sí es muy importante que le demos el valor a este documento. Sé que hay otras empresas que me dicen que corporativamente el IPERCENT para ellos no les genera ningún valor, que ellos tienen otros métodos para poder identificar sus riesgos, perdón, para identificar sus peligros, para poder analizar sus riesgos, evaluarlos, cuantificarlos, que son mucho mejores. Y no lo dudo, pero ahorita tenemos el IPERCENT y sobre ese es el que tenemos que afrontar las fiscalizaciones. Entonces, el IPERCE, ¿por qué siempre, yo digo, es mandatorio en todo el sistema de gestión? Porque es eso, que esa base importante que te lleva a estructurar todo tu sistema de gestión y está relacionado mucho a la toma de decisiones. Entonces, si yo quiero ver por qué falló un control de un determinado accidente, pues en definitiva, yo tengo primero que saber si ese control existió. Ya, y si se existió, si era el adecuado. Y si era el adecuado y partía, ¿de dónde partía? ¿De qué análisis partía? O sea, ¿cómo se hizo el método para medir el riesgo? ¿Cómo es que se midió el riesgo? ¿Cómo es que se asumió la probabilidad? ¿Cómo es que se asumió la severidad? ¿Basado en qué? Y esto que se analizó fue a partir de una identificación de un peligro de puesto de trabajo y de entorno de trabajo. Entonces, es como que una cadena que te lleva a poder entender si se hizo de una forma correcta o no se hizo de una forma correcta. Y aquí tiene mucho que ver esta forma de cómo nosotros hacemos trazabilidad en los controles, ¿no? Sí, por eso les digo, siempre cuando ustedes vayan a colocar los controles, primero tienen que estar relacionados a lo que yo ya he evaluado como análisis de riesgo, pero el control tiene que existir antes. O sea, el control solo es válido cuando se desarrolla, se ejecuta, ¿no? Pero ¿qué es lo que muchas veces he visto? O en auditorías que hemos hecho también, lo hemos visto. Y es que, por ejemplo, dice la persona que tiene que trabajar con energía eléctrica. Y tú le pones ahí que esa persona tiene que llevar el curso de riesgo eléctrico o trabajos con energía, ¿no? Y tiene que llevar el curso para poder, como control administrativo, y lo colocas ahí, ¿no? Pero esta persona llega, lo pones a trabajar y luego lo que presentan es el hiper y luego dicen, no, lo que pasa es que este curso lo tengo programado para mayo. Entonces, cuando sea mayo, lo voy a colocar. Eso no lo puedes hacer. Eso no está mal. ¿Por qué? Porque si tú has considerado que ese control administrativo, es ese control que te va a bajar de un valor de riesgo crítico, un valor de riesgo alto, a un valor de riesgo que te coloque en la parte de tolerable o trivial, entonces definitivamente el hecho de que no haya este control, que lo quitaste, ya no vale tu análisis. ¿Por qué? Porque el control no existe. Entonces, esa es una gran falencia que siempre se ve. Si tú vas a colocar un control ahí, es porque tú lo has valorado, lo estás considerando y has visto la pertinencia de que este control va a hacer que mi riesgo, que es alto, baje a tolerable o trivial, ¿no? De eso se trata. Pero para eso no significa, "Ah, no, pero lo voy a hacer porque mi programa dice no, entonces no lo pongas a trabajar todavía ahí, no puedes hacerlo, porque no tendrías la certeza de que eso está bajo un nivel de que se pueda hacer la labor. Entonces, ahí hay muchos errores que están muy relacionados a eso, ¿no? Por ejemplo, ya, Luis Salcedo me dice, ¿qué metodología recomienda para ¿qué metodología recomienda para plantear la severidad y la probabilidad? ¿Qué metodología recomiendo para plantear? Bueno, básicamente yo diría que no es en estricto una metodología, pero es un conocimiento, ¿no?
Con la probabilidad hay muchos factores que la afectan, muchos factores. Y lo hemos visto en el curso de IPRC que ya hemos dado antes. Uno de ellos es la complejidad de la tarea, otro es la frecuencia de la tarea, otro es el número de trabajadores expuestos, otro es el histórico, otro es los accidentes que hayan habido. El otro es, la otra herramienta que podemos utilizar son los análisis de trabajo seguro. O sea, hay muchas herramientas que yo recojo para poder analizar. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo varios IPRC, tenemos un IPRC que realmente me ha gustado muchísimo porque es bastante complejo y esos IPRC me encantan porque nos retan y lo que estamos analizando es como desmembrando, como viendo la probabilidad, es ver qué es lo que ha pasado en ese puesto, eh, digamos que qué tan complejo es, cuántos pasos tiene, cuántas personas están expuestas, con qué frecuencia. Y todos estos puntos se analizan para que yo solamente saque probabilidad, históricos, accidentes, incidentes habidos, ATS, lecciones aprendidas en otras industrias. Todas esas cosas nos ayudan para poder alimentar la probabilidad. Y bueno, y la severidad también tiene una forma de alimentarse, que es básicamente también históricos, saber exactamente qué ocasionó esto, qué nivel de accidente hubo, eh, y toda esa información nos ayuda para poder tomar decisiones al momento de hacer básicamente el valor, encontrar el valor del riesgo, ¿no? Probabilidad, severidad, valor de riesgo. Y luego al final, pues eso cuando ustedes lo coloquen, tienen que también tener en cuenta la metodología que normalmente se usa en el IPRC, es muy usada, lo de la RM050 particularmente, son metodologías bastante simples, sencillas, no son complicadas. El método 2 es uno de los más, digamos, que podría ser más usado, al menos tiene algunas partes que son importantes como el índice de personas expuestas, índice de formación que puedan tener esas personas, porque eso también es importante. Mientras mayor la formación, pues la persona va a saber mejor hacer la actividad y va a tener obviamente mucho más conocimiento sobre ellas. También está el índice de procedimientos existentes y todos estos puntos, ¿no? Se suman para luego multiplicarlo por la severidad. Pero yo no solamente me quedaría en esas cuatro cosas, porque son muy limitantes. Tendría que ver más cosas como frecuencia, complejidad, número de personas que puedan, bueno, número de personas expuestas que están ahí, ¿no? O sea, podríamos ver también históricos de las cosas que han pasado, porque eso también nos ayuda a tener cierta evidencia para poder calcular, ¿no? Ok, espero haberte respondido. Y bueno, otro de los documentos solicitados es el ATS. El ATS del día del accidente. Sé que el ATS no se realiza en todos los lugares, pero normalmente en las plantas industriales, cuando una actividad es de alto riesgo o es una actividad de complejidad, pues se realiza un ATS, un análisis de trabajo seguro para esta actividad, que no es el IPRC. Es un análisis de trabajo seguro donde tú puedes volcar, ¿no? Donde tú desmenuzas tu actividad en pasos y de esos pasos, ¿no? De esos pasos que si están bien desmenuzados, porque lo peor que he visto en ATS es tres pasos y ¿cómo colocan? Instalación o cargar o llevar equipos, ¿no? Luego ponen todo el trabajo y luego retiro de equipos y ya está. Y ahí, ¿qué análisis hiciste? No hiciste nada, no hay ningún análisis ahí. La, el, el kit de un ATS o lo importante de un ATS es justamente eso que nos ayuda a desdoblar la actividad en tareas, en pequeñas tareas. No significa que voy a colocar todas las tareas. Otro de los grandes errores del IPRC es colocar todas las 20 tareas que yo sé. Ay, me bajo del carro y camino hacia esto y cierro la puerta y abro la puerta. O sea, tampoco es que vamos a colocar un ATS en ese sentido, ¿no? O sea, ahí hay los puntos más críticos que nos podrían ocasionar accidentes, esas actividades o esos pasos que podrían generar algún accidente potencial. Y
luego establecer ahí mis controles, ¿no? Error grave de ATS, imprimirlo y hacerlo tipo checklist. Es un error garrafal, un error que la verdad es que evita hacer todo no, que no tengo tiempo, no, que primero hay que avanzar, si me pongo a conversar con la gente, eso no es conversar, eso es analizar y mejor lo hago tipo checklist, donde todos hagan check, 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 check y luego dicen firma acá y ya está, y ya, pero eso, por eso se llama análisis, porque si no se llamaría checklist, pero se llama análisis y la razón de que se llama análisis es porque tienen que analizar. De eso se trata. Ok, luego está otro documento importante, es el RIST, ¿no? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, obligatorio para empresas a partir de 20 trabajadores, y que también tiene un estándar y un contenido que también está en la norma, ¿no? Están los estándares, está el comité, la estructura, las políticas, los compromisos, respuesta ante emergencias, mejora continua, sanciones, y también pues validaciones. Ahí está todo en el RIS, ¿no? Y también muchas veces lo preguntan, ¿por qué? Porque obviamente si esto está reglamentado dentro de su estándar que debería de seguir, es importante verificar. Otro documento que piden es el programa de registro de capacitación. Eso casi en todos. ¿Por qué? Porque una persona se supondría capacitada correctamente, pues hay que ver si el causal fue por falta de conocimiento. Entonces, se tiene que ver si esta capacitación también fue pertinente, si fue la adecuada, si se dio con personas eh, calificadas, etcétera. Luego está el registro de entrega de equipos de protección personal, y el contrato del trabajador accidentado para poder ver cuáles han sido su análisis de riesgo de su puesto de trabajo y si eso está contemplado dentro de su contrato, porque lo que siempre les comento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con respecto a que tú tengas un contrato que tenga unas actividades de la persona y que al final termine haciendo otras actividades adicionales. No, lo que les digo y que veo mucho es que envían a personas porque la otra no vino, porque estuvo de descanso médico, porque el otro dijo, no, yo sí sé usarlo, no, yo sé usarlo. Tiene una carretilla, lavadora, y luego dice, yo sé usarlo, yo puedo hacerlo, ¿no? Y no se trata de que pueda hacerlo, no se trata de eso, no se trata de que él sepa hacerlo, sino que él no debe hacerlo. Entonces, ahí hay que tener muy claro de que si la persona dentro del contrato no tiene sus actividades y sus bien definidas y está como que, ¿no? Haciendo otras actividades que no le corresponden, eso es un riesgo muy grave. Eso es algo muy crítico. Revisen bien, revisen bien las actividades, actualícenlo y si esta persona eventualmente va a poder suplir o ustedes necesitan como organización que esa persona o también inclusive por contratación, yo he optado por esta persona porque también sabe hacer esto, colóquenlo en el contrato, colóquenlo en los riesgos, en la adenda de los riesgos o en el anexo donde estén los riesgos que va a asumir. Y también, obviamente, colóquenlo como actividad no rutinaria dentro del IPRC, porque tiene que estar dentro del IPRC y también hay que capacitarlo y darle todos los controles que tú has considerado allí. ¿No? Entonces no se trata simplemente de ponerlo en el contrato, le voy a poner una actividad que podría ser que la haga, pero el hecho de que ya haya una probabilidad de que pueda hacer la actividad, inmediatamente activa los demás controles y vas a tener que hacerlo. Luego está los exámenes médicos ocupacionales. Ese es otro también, otro cantar, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales se han convertido en un dolor de cabeza realmente para muchas empresas. Y tienen una idea equivocada de que los exámenes médicos ocupacionales solo sirven para poder dárselos al médico y eso es todo. Y no sacan ninguna información relevante de allí. Y es un gran error. Es un gran error que dentro de nuestro sistema de gestión no comencemos a valorar estos exámenes médicos, no como personas, sino
como masa, ¿no? Como área o como número de trabajadores o muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque esa muestra que yo tengo de muchos trabajadores que están presentando de repente algún problema auditivo o personas que están presentando algún problema de sobrepeso, etcétera, me puede dar una llamada de alerta a cómo se están gestionando mi sistema de gestión, cómo se está, valga la redundancia, o también cómo estoy haciendo yo mis controles, ¿no? Entonces, normalmente es algo que solamente se hace, se archiva, se envía y no sacamos la información relevante y no la usamos de una forma correcta. Y el examen médico es un input dentro del IPER-C. Y ustedes lo saben porque cuando hemos hecho IPER-C, siempre les he dicho que no considero los exámenes médicos, es una pérdida de dinero, porque ahí también podemos sacar muchos controles que puedan ser determinantes. Por ejemplo, si tienes en un área mucha gente que está, o hay una máquina que está generando demasiado ruido y ya comienzas a tener en el área personas que están presentando hipoacusia leve o problemas auditivos, pues en el examen médico eso se puede revisar y podemos ya tomar decisiones a través de mover la máquina, colocarle paneles, colocar dobles equipos, transferir a las personas o de repente rotarlas con más frecuencia. A menor exposición al ruido, pues obviamente disminuye el riesgo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sin conocimiento no vas a poder hacerlas. Entonces la idea es que tengas ese conocimiento para que puedas tomar decisiones. Ok, ya me estoy demorando un montón. Voy a ir rápido porque si no me voy a quedar y todavía faltan varias cosas que quiero comentarles. Errores comunes. Documentos sin firma. Gran error. Eso siempre lo he visto muchísimas veces que envían los documentos y a nosotros nos ha pasado para que nosotros también levantamos a veces este tipo de fiscalizaciones con algunos clientes que han tenido fiscalizaciones y han enviado los documentos a veces sin revisarlos y no se han dado cuenta de que envían una lista donde hay la mitad vacía, ¿no? Pero no es porque no se hiciera la capacitación, es porque no se firmó, es porque no, los chicos no firmaron, pero no es que no se hiciera. Bueno, quizás en algún momento también habrá empresas donde no se hace, ¿no? Pero no hay nada peor que haber cumplido, pero no tener la evidencia, ¿no? Y en muchos casos he visto, no, es que yo pensaba hacerles firmar después, o ya como llegó el break, ya todos se pusieron a comer, ya la lista terminó en no sé dónde, y, y ya, pero yo pensaba regularizarlo después. Ese después, probablemente después ya no exista. Entonces la idea es que tengan mucho cuidado, si hacen su gestión, no hay nada peor de que no tengas forma de evidenciarla, no tengas forma de evidenciar que sí hiciste esa capacitación, ¿no? Bueno, si no tienes de repente la lista de asistencia, podrías evidenciar que tienes el examen de calificación, ¿no? Donde la persona está, ¿no? Pero también hay ahí una incongruencia que puede ser observada, ¿no? O sea, el examen seguramente lo hiciste después, etcétera. Entonces, para evitar todas esas suspicacias, es mejor que revisen muy bien el tema de sus documentos que están dejando para después firmar, ¿no? Y después les voy a dar a todos para que firmen un montón de documentos. Eso no, es mejor ahí, todo in situ, todo rápido, ahí mismo, no dejar, no esperar. Lo otro también que he visto mucho es cuando a veces audito, es que colocan en la lista de registro de capacitación y en el registro de capacitación no está el capacitador o no le hicieron firmar al capacitador. ¿No? Entonces, ¿quién dictó esto? Ah, no, fulano lo dictó, ¿no? Entonces hay que solicitar más cosas, hay que ver, bueno, ok, ¿y cuándo lo dictó? ¿Y quién es esta persona? Y el CV, el documento, bla, 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 el contrato, si es un externo. Entonces hay muchas cosas que se pueden evitar simplemente sin no olvidar de firmar el documento. ¿Ok? Luego, el hecho de que haya formatos genéricos, a lo que me refiero con genéricos es que sean formatos que te lo bajaste de internet. Yo no estoy en contra de que se bajen las cosas del internet, al final ustedes toman las decisiones, o de repente ya ahorita formatos que son muy ChatGPT.
O sea, son cosas que están fabricadas, pero que no estoy en contra tampoco de que lo use. Yo lo uso, pero hay que estar revisando lo que te está dando, porque no es que no amerite ningún análisis, no es que no se deba revisar y confiar a ciegas. No, hay un montón de errores, hay un montón de cosas que se colocan que son incorrectas y hay que estar revisándolas. Hay que estar revisándolas, hay que estar, si vas a utilizar la IA, entonces aliméntala con un prompt que sea adecuado, que sea correcto, ¿no? Y aún así revisa la norma, revisa lo que te dan, porque esas cosas genéricas, esas cosas que tú sacas, o lo que escucho mucho es, ¿quién me pasa un plan no sé, pues, plan de seguridad de una empresa de alimentos, ¿no? ¿Quién me pasa un procedimiento de tal cosa? Ok, yo espero y ruego que si eso pasa y pueden optar por tener un ejemplo, sea eso, un ejemplo, sea eso, ese ejemplo que ustedes modifiquen, que se modifique, y que sea pues cuestionado también y que sea revisado, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que he revisado reglamentos de seguridad de salud en el trabajo que hablaban, por ejemplo, de montacargas, de rampas, y esto era pues una empresa de telecomunicaciones, ¿no? O una empresa de call center, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con las rampas? O sea, no. Y era pues una copia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de formatos genéricos y evidencias no trazables, ¿no? O sea, de hecho que cuando nosotros hacemos un sistema de gestión, es muy importante generar esta trazabilidad que evidencia que mi gestión fue la más correcta, ¿no? O sea, si yo busco algo, o sea, si yo voy a sustentar algo mediante un registro, recuerden que este registro tiene que tener una trazabilidad. ¿Qué significa? Que debe estar, si está anclado a un procedimiento o si está anclado a un hiper o si está anclado a un reglamento, pues una forma de trazarlo, de hacer que diga, ok, tú tienes esto en el hiperseno. Por ejemplo, eh, el tema de colocar o hacer una capacitación, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Yo coloco que voy a hacer una capacitación en riesgo isergonómico, ¿correcto? Como un control. Entonces, este control de riesgo isergonómico, o también voy a hacer pausas activas, o todo lo que yo considere como control. Ese control yo luego tengo que validarlo con un documento que me diga de que yo sí hice esta capacitación de yo sí hago pausas activas y también he hecho una capacitación de riesgo de ergonómico. Entonces, eso es trazable. Entonces, yo reviso, verifico la capacitación porque es algo que tú has comenzado y también verifico de que esta persona, para poder hacer este trabajo, cuándo se realizó esta capacitación, porque si esta persona ha estado haciendo el trabajo sin haber hecho la capacitación, pues entonces tu valor de riesgo no terminó siendo del todo correcto esta valoración, ¿correcto? Entonces, hay muchas cosas que hay que revisar y que son trazables. Y estoy hablando de un documento X, pero hay muchos documentos que son así. Las entregas de los equipos de protección personal, por ejemplo, ¿no? Que están basadas en qué. ¿En qué? ¿En qué basaríamos yo? ¿En qué baso para poder comprar un equipo de protección personal? ¿En qué me baso? Tengo que basarme en algo. ¿Qué documentos, qué análisis hiciste para poder elegir el equipo de protección personal? ¿En qué documento podemos nosotros basarnos para hacer esta elección de EPPs? ¿En qué nos basamos? Chicos, ¿en qué nos basamos? ¿En qué documento nos ayuda para poder elegir el equipo de protección? Las normas de EPPs. La NTP, la matriz, en los riesgos, en el IPRC, los riesgos del área. Muy bien. Las hojas de seguridad. Excelente. Muy bien. En el IPRC, la ficha de seguridad. Muy bien. Así es. Las normas, todo lo que ustedes usen, porque a ver, ¿cómo van a elegir un guante dieléctrico? ¿Por qué eligen que sea dieléctrico? ¿Va a haber algún contacto con energía eléctrica? ¿Cuál es el voltaje?
cuál va a ser el rango de exposición, etcétera. ¿Por qué eligen un guante de corte? ¿O por qué eligen un casco, no sé, tipo C? Bueno, porque nunca va a tener un contacto con riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros al momento de generar un documento, generar una entrega, generar un registro, hay formas de trazarlo, ¿no? Por ejemplo, también a nivel de contratos, ¿cuándo fue esta persona subida al registro? ¿No? O sea, si es personal, a ver, si aparece, por ejemplo, en el comité dentro de las elecciones, pero realmente es personal de confianza. O sea, hay unas montones de formas de hacer trazabilidad que tenemos que tenerlas en cuenta, porque cuando las coloca, ya no hay marcha atrás. Hay que revisar, porque luego no podemos ni sustentarlas. Ok, otra cosa también quería mencionarles y que aparece acá, y que es si detectas un error, si por ejemplo, ¿no? Te piden un documento y tú ya quieres entregarlo y estás en plena fiscalización, en muchos casos eh, tú puedes pedir una prórroga para poder revisar poder revisar bien lo que estás entregando. Porque a veces, como les digo, hay errores que no significa que la empresa no lo haya hecho. Simplemente no lo ha evidenciado, no tiene forma de evidenciarlo o no tiene forma de cómo poder, por ejemplo, una persona que estaba de vacaciones o estaba de descanso médico. Entonces, todas esas cosas que pueden pasar en la organización, que son normales, ¿no? Eh, Cuando yo entrego de inmediato, ya no tengo marcha atrás. Es mejor pedir un plazo de ampliación, revisar bien lo que estoy entregando, revisar bien todo el cumplimiento antes de decir, ah, toma, acá está todo, ¿no? Y a veces también he visto empresas que les dan todo el sistema de gestión a la fiscalización ¿y para qué? O sea, ¿por qué? O sea, guíate en solamente lo que están pidiendo. Fíjate en lo que están pidiendo y sobre eso contesta. No te están pidiendo más. No debes contestar más. ¿Qué pasa si los documentos son inválidos o genéricos? La existencia de documentos que no aplican justamente a muchos puestos específicos es considerado como pues incumplimiento, ¿no? Estás simulando que tienes algo, pero es mentira. O sea, es como en una auditoría. Y uno ya sabe ya. Uno ya con la experiencia de tantos años, yo ya sé cuáles son firmas falsas. Hace rato que ya me di cuenta de cuáles son las firmas falsas y cuáles no son, o cuándo firmaron esto. O sea, yo sé perfectamente cuándo lo firmaron. Si es hoy día, se nota, ¿no? Todo con el mismo lapicero, todo con la misma presión de un solo puño. Eso se nota. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en las cosas. Primero hay que hacerlas de una forma correcta. A nosotros nos ha pasado muchísimas veces que algún cliente nuestro que no es que haya sido malo, ha sido un muy buen cliente, sin embargo, hemos tenido que abandonarlo porque al momento de fiscalizar no había evidencia, no estaban las evidencias y la única forma era pues inventar las evidencias, ¿no? Para que no fuera multado, ¿no? Y no es porque siempre haya tenido este comportamiento, ¿no? Pero a veces, pues con el día a día, la rutina o como les digo, la flexibilidad y llegar a una de complacencia, pues termina jugándole en contra, ¿no? Y nosotros tuvimos que decirle, no inventamos nada, nosotros no fabricamos documentos, ¿no? Es por ahí no vamos. Podemos ayudarte de otra forma, paga tu multa y luego evitaremos que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Pondremos mucho más controles y todo eso, ¿no? Pero te recomiendo que pagues tu multa. O sea, porque a veces hay cosas que no se pueden tapar con un dedo y tampoco deben hacerlas ustedes, ¿no? Errores, ATS sin actividades específicas al día. A veces, como les digo, los ATS son unas copias de algo que hicieron ayer y a veces dicen, ah, sí, pero es el mismo trabajo. Otro gran error el decir que porque es el mismo trabajo me va a aplicar el mismo análisis. Eso no es así.
De repente un día llovía y el otro día ya no, o de repente había un contratista al costado, o de repente hay alguien que está arriba mío trabajando, o de repente ya la válvula fue aperturada en la noche, o alinearon línea, o sea, montones de cosas pueden pasar. Y no podemos nosotros decir que lo que pasó ayer va a ser exactamente lo que pasó ahora. Eso no. El IPC, que de repente no tenga la identificación real del puesto de trabajo, que la capacitación sea firmada después que hubo el accidente, ¿no? O sea, tenía que haberse capacitado en trabajos en altura, ok. Y el mismo día del accidente, todos habían recibido la capacitación de trabajos en altura, ¿no? Eso también. Ilógico, pero eso pasa. Registros sin nombre, sin cargo. Los registros, recuerden, tienen que estar llenos, pero llenos de forma completa y correcta. ¿Ok? Si, por ejemplo, eh, traten de ser muy específicos al momento de colocar un documento. Si tengo un ATS que dice mantenimiento general, normalmente colocan en la actividad principal en lo que están haciendo, pero lo correcto es colocar exactamente qué tipo de mantenimiento estás haciendo, a qué equipo, ¿no? Mantenimiento de bomba centrífuga número 3, por ejemplo, ¿no? Eso es importante en el ATS. Si coloco puesto de operario, pues operario de qué? Ese el operario es muy general. Yo tengo que aterrizarlo un poquito más, ponerlo operario de descarga de ácido, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más, se limita un poco más. Luego está, si tengo una capacitación sin fecha, sin firma, entonces lo correcto es que esta capacitación sea firmada, fechada, con lista, con evaluaciones, inclusive con encuestas para que el trabajador pueda valorar la experiencia de esta capacitación. El RIS, copiado de internet y sin revisión, que esté más bien que esté adaptado, firmado, actualizado, ¿no? De una forma correcta. Son algunos de los ejemplos comparativos. ¿Cómo demuestro yo la gestión? Aquí, cuando hay una fiscalización, uno tiene que pensar en que esta labor de fiscalización también tiene carácter preventivo y te va a preguntar si se controló realmente la operación y fue por eso es que se ocurrió el accidente, ¿no? Entonces ahí hay elementos claves que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la trazabilidad documental, lo que les decía, revisen los documentos y que estos, si es que colocas algo, un registro que te va a mandar a otra cosa, pues exactamente que eso sea trazable. A veces en los IPRC, y los he visto también, que colocan procedimiento tal, ¿no? Bueno, como control administrativo, colocan un procedimiento PR, guión 01, o formación en PR, ¿no? O procedimiento tal. Este es el procedimiento que también es parte de un control mío, o un instructivo, o lo que sea que coloquen, un checklist. Pues ese checklist tiene que existir, ese procedimiento tiene que existir, porque yo lo voy a pedir, porque se va a pedir en una fiscalización. Bueno, yo no lo voy a pedir, pero se va a pedir en una fiscalización, es que eso exista, ¿no? Si es un documento que te ayuda como control, pues que exista ese procedimiento. A ver, muéstramelo. Y no solamente que exista, sino también te voy a pedir, o bueno, se va a pedir que haya una capacitación en este procedimiento, que haya sido evaluado para ver cómo salió este trabajador, si lo entendió, cada cuánto se actualiza este procedimiento, etcétera, ¿no? O sea, y ahí pues todo eso jala, y es como pues una cadena, ¿no? Luego, el tema de que tengamos personal capacitado previo al accidente, eso es importante. No hay nada peor que que llegue el accidente y que esta persona justo sea la que no haya sido capacitada. Y a veces también es la persona que recién entraba y en muchos casos no, pero es que dentro de mi programa todavía lo tenía eh, como que para poder volver a darlo en septiembre, ¿no? Eso también he visto muchísimo. Esta persona no estaba capacitada. Sí, lo que pasa es que el curso lo di en marzo, esta persona entró en mayo, pero la próxima secuencia o el próximo curso lo iba a dar en septiembre, ¿no? O sea, y eso, o sea,
El control que hayas colocado, es el control que tienes que tener antes. No sirve de nada en septiembre. O sea, eso no tiene ningún asidero. No vale, no es así. Control de contratistas validado por el titular. Eso también es otra cosa bastante crítica que hay que tener en cuenta. El control de contratistas validado por el titular. Eh, Porque a veces pensamos que como lo hace el tercero, ya por ahí mi responsabilidad no va a ser tanta, ¿no? O sea, ya tú tercero tienes que hacer todo, ay, me cumples todo y ya está, y me cumples todo, lo de seguridad y salud de trabajo, no quiero que haya errores, no quiero que haya ningún accidente, ¿no? Pero eso no significa de que vaya a ser así. Si no tienes ningunos candados contractuales, candados a nivel de supervisión, algunos dicen, ay, pero yo no los voy a tener, eso también he escuchado mucho, yo no soy niñera de nadie, yo los he contratado porque son una empresa experta y se supone que ellos deben de saber cómo hacer las cosas y yo no voy a estar ahí detrás, y no, ¿qué sentido tiene contratarlos? Es tu instalación, tú eres el titular. Tú eres el responsable, lo siento, pero así funciona. Y ahora ni siquiera eres un responsable solidario como antes, ¿no? Porque si tus chicos están trabajando junto con los contratistas, ya inmediatamente termina siendo un responsable directo de la actividad que están realizando los contratistas, porque están trabajando en tu instalación. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, qué tipo de controles están desarrollando. Yo no le estoy diciendo muchas cosas, ay, Viviana, pero entonces mejor yo voy a hacer el sistema. Yo no estoy diciendo que hagan los sistemas de gestión de las contratistas. No, 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 no. Cada contratista es una empresa y debe ser lo suficientemente eh, competente para poder desarrollar su sistema de gestión. Tiene que también tener el mismo cumplimiento del alineamiento que tenga la empresa titular, pero eso no significa de que a ciegas yo voy a no a tener ningún control. Es como cualquier persona que trabajara en tu casa, ¿no? Cualquier persona que trabajara en tu casa, igual tú de alguna forma tienes que tener controles sobre esa persona, tienes que tener un seguimiento también. O sea, no significa de que ya yo y nunca más lo voy a ver, no. Probablemente necesites un seguimiento, también estar en atento de repente que tenga las condiciones correctas, etcétera. Y es algo lógico. Luego está el IPC actualizado, ¿no? Que es algo que también se demuestra dentro de la gestión cuando un IPC está bien hecho y está actualizado, y no solamente actualizado al año, sino actualizado, depende de la actividad nueva, que dependa de repente, de nuevos descubrimientos, no sé, nuevas formas de trabajo, o de repente también si pasó algún incidente potencial, este IPC también así haya sido cuestionado, ¿no? Es importante que también se entienda así. El plan de capacitación, ¿qué pasó? Me quedé congelada. Avísenme, me descongelé. Creo que me Su quedé diapositiva congelada. está en cómo demostrar la gestión. Ya, ya, pero sí, sí, sí se escuchó, ¿correcto? Sí, Ah, ya, ok. El plan de capacitación que esté alineado al riesgo, ¿no? Cuando elijamos nuestro plan de capacitación, cuando hagamos nuestros planes de capacitación, por favor, revisen su IPC para que pueda ser un plan de capacitación válido y no hagamos capacitaciones por hacer, no hagamos capacitaciones, bueno, nos toca capacitar a las 4 de ley. Este, para todos lo mismo, gran error. Pierdes plata y realmente encima de todo ni siquiera lo vas a considerar como un control porque no funcionan esos controles que son para todo el mundo, porque el nivel no es para todo el mundo. Funciones del SUNAFIL. Ustedes saben que es SUNAFIL, que a veces es considerado como el cuco que está llegando, no tiene tanto una función de ese sentido y es necesario. Lo necesitamos porque definitivamente necesitamos algún ente que regule muchos desvíos que pueden haber en las organizaciones, ¿no? Y eso nunca va a ser malo. Pero también nos demanda que tengamos criterios para poder también afrontar y tener un sistema de gestión que funcione, no que funcione para una fiscalización o para una auditoría, sino que funcione siempre como parte integral de mi organización y que aporte a la toma de decisiones
para poder mejorar la estrategia de crecimiento, ¿no? Y que está directamente relacionado con la empresa, ¿no? O sea, no considerar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como parte de la empresa, de la toma de decisiones a nivel de planes estratégicos, es un gran error. ¿Por qué? Porque es todos los requerimientos de la norma, todos los requerimientos que vas a tener, el no validarlos dentro de la organización, pues podría dejarnos completamente expuestos. Y eso también es importante, ¿no? Yo les traje algunos casos. Realmente solamente voy a hacer como que dos, porque creo que traje como cinco, pero ya el tiempo se me está acabando. Y tengo este, que es el caso de este trabajador que les decía de la contratista que fallece por caída de altura. El titular del proyecto no era el empleador, obviamente, directo, pero ¿qué resolvió el tribunal? Esto se convirtió en precedente. Y eso lo saben porque salió este año. Y también lo hablamos, creo. Tuvimos también un webinar relacionado a eso. El empleador principal también es responsable si no fiscaliza, si no supervisa toda la gestión de la contratista. Y este precedente aplica a todas las empresas que trabajen con terceros, incluso si tienen un contrato con cláusulas de seguridad. Entonces, ahí revisemos, tengamos el tiempo para poder revisar cómo estamos gestionando nuestras contratas, ¿no? ¿Cuáles son estos candados que tenemos que tener? La supervisión no debe faltar. Algunos dicen, bueno, pero es que yo no voy a mandar a más gente a supervisar si ya los estoy mandando a los trabajadores a que hagan las cosas, pero sí lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque necesitas tener un control o al menos una evidencia o ve la forma de cómo supervisar. ¿Qué cosas, por ejemplo, decía la empresa titular? Que el hiper tampoco le pertenecía, ¿no? El hiper no era mío, era del contratista, ¿no? Sí, si ocurre un problema en tu instalación, tú también respondes igual, ¿no? Entonces, el empleador debe verificar el cumplimiento de esos sistemas de gestión de esos trabajos y el contratista debe garantizar las condiciones también seguras y cumplir con los lineamientos del titular. Y el supervisor debe, en este caso, hacer el soporte, auditar, validar, reportar. Eso también es gestión de la empresa titular. En este caso número dos, hubo los hechos, es básicamente de un accidente donde esto es lo que se presentó, ¿no? Se presentó un registro de EPPs con firmas idénticas, o sea que las firmas no le pertenecían al trabajador y eso también se detectó dentro de esta resolución que fue validada, o sea, fue fundada, o mejor dicho, se declaró infundado el registro de apelación por parte del titular, ¿no? O sea, significa que la multa se dio. Fecha de capacitaciones que no coincidían con el día del accidente o que coincidían con el día del accidente, lo que les dije, ¿no? O sea, que justo el día del accidente, ese día se hizo todas las capacitaciones, lo cual es completamente, pues, ilógico, ¿no? O sea, y todavía te expones a decir que eso es así. ATS, que era una fotocopia con descripciones genéricas, lo que les decía, ¿no? Que habían usado los ATS porque decían que era el mismo trabajo. Y ahí pues se verificó pues, que hay una simulación de este cumplimiento documental. El empleador hubo una omisión deliberada y eso es lo que reportan, ¿no? Pues ahí, muy importante, los registros de PPs, el ATS, la capacitación, todo esto importante que no es complejo y probablemente la empresa, porque no era una empresa chica, lo haya hecho antes, pero no tenía forma de evidenciarlo. Y una gestión sin evidencias realmente no es gestión. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, de que la forma como estamos nosotros evidenciando nuestra gestión de la forma más correcta y también verificar la trazabilidad de lo que estoy haciendo. Si voy a considerar un procedimiento que me va a llevar a un registro y ese registro me va a llevar a un checklist y este checklist me va a llegar a un entregable, pues todo eso es necesario evidenciarlo, ¿no? Porque por algo lo estoy colocando así. Luego, bueno, este es el caso número 3 de un trabajador que cae al abrir una compuerta sin traba mecánica. El hiper no consideraba este riesgo, o sea, no había este riesgo de apertura accidental.
y obviamente al momento de manipular esta compuerta, este trabajador cae y se accidenta, ¿no? El riesgo no fue previsto, no fue analizado, por eso es que es tan importante que cuando se haga el hiper realmente se haga de una forma correcta, a conciencia, revisando con cada uno de los puestos de trabajo, no simplemente que lo hagamos en una oficina, lo que les he dicho muchas veces. Vamos a campo, revisemos, hablemos con los trabajadores, hablemos con el capataz, hablemos con el supervisor, hablemos con el jefe, con el líder del área, con el operario. O sea, tenemos que ver las posibles implicancias que tiene este puesto o interacciones que tiene este puesto con también sus demás compañeros, con los demás que están dentro del área, porque es las actividades del puesto y también hay que analizar los entornos. Y siempre les he dicho, cuando solamente están las actividades del puesto, me puedo estar evitando ver o no, eliminando ver cuestiones de entorno que son también relevantes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer un hiper C. Si ustedes hicieron un hiper C, por ejemplo, de un montajista de andamios, ¿no? Que una persona que hace montaje de andamios, ¿no? Pero ustedes hicieron el hiper C para esta persona que monta un andamio de dos cuerpos eh, para una oficina y podría demandar, ¿no? Podría yo identificar peligros, evaluar riesgos, pero si ese mismo andamio, con esa misma capacidad y ese mismo tamaño de cuerpos, si yo lo montara dentro de una esfera, el entorno va a mandar. La actividad puede ser la misma, pero el entorno va a mandar, los peligros son otros, los análisis son otros. Entonces, no simplemente es, sí, el puesto, realmente el IPC es por puesto de trabajo, pero también hay que revisarlo por entornos, diferentes tipos de entornos que podrían haber en ese caso, ¿no? Ok, entonces, identificación por puesto, ver si cumple, si no cumple los riesgos específicos, los controles que sean evidenciables, aplicables, la fecha de la última revisión, son cosas que debemos de ver. Acá hay un caso de una persona que sufre una descarga eléctrica, no tenía contrato firmado ni registro de alta en la planilla, o sea, no estaba en el registro, y su NAFIL indicó que la ausencia de vínculo laboral, ojo, no exime de la responsabilidad si hay relación de subordinación. Hay que tener en claro algunas cositas importantes. A veces hay personas que están dentro de la instalación sin ningún contrato. Obviamente está fuera de toda legalidad, pero sí hay. A veces hay personas que están. Y eso no significa de que el hecho de que no tenga contrato conmigo, no va a haber una especie de subordinación aquí. Porque también hay que tener en cuenta de que está dentro de mi instalación, así que si está dentro de mi instalación, yo soy responsable por esta persona. ¿Ok? Así pasa tengan en cuenta, con practicantes, con subcontratistas. A veces no es la contrata, a veces es la subcontrata, pero es lo mismo. Es tu responsabilidad también. Personal de prueba que no ha sido registrado. A veces dice, no, es que está en periodo de prueba. Ya, pero igual, es lo mismo, ¿no? Es a veces casos que pasan, yo solamente he considerado acá 5, pero si ustedes se dan una vuelta pueden contener un montón de casos, ¿no? El área de SCT en este caso no informó a gerencia sobre una observación previa que no había sido corregida y hubo un accidente por esa omisión. Entonces, el área de SCT tiene un deber funcional de advertencia técnica. Si omite advertir o registra mal, incurre obviamente en una infracción grave, porque no reportó. Porque tampoco es que el gerente va a estar dándose vueltas por toda la planta todo el tiempo mirando. Eso no es su responsabilidad. Él está en otro lugar. Pero sí tengo que liderar y ver que las personas que llevan la gestión, pues hagan el trabajo de la forma correcta. Ya no solamente se sanciona a recursos humanos, porque muchas cosas están muy centradas a recursos humanos, a gerencia, también se analiza una responsabilidad del área de prevención.
porque obviamente para eso lo contrato, para que haga su labor preventiva. Hay obligaciones en el área de CCT que son básicas, ¿no? Como por ejemplo, identificar los riesgos críticos, el IPRC, que esté validado, actualizado, informar desvíos, reportes o correos o actas, sugerir acciones correctivas mediante planes de mejora, documentar incidentes o alertas, registro, seguimiento. Esas son algunas cosas que pueden generar trazabilidad. Es importante. Si yo identifico algún riesgo crítico, ¿cómo lo tengo? Evidencia esperada de haber identificado un riesgo crítico. Pues que haya una actualización del IPRC. Si yo he identificado un riesgo crítico que no estaba antes, pues que haya una validación o una actualización. ¿No? Si yo, por ejemplo, tengo que informar cualquier desviación, pues debe haber entonces un reporte, una acta, un correo al menos, donde diga de que estoy informando sobre esta desviación que podría ocasionar un accidente. Si quiero sugerir alguna acción correctiva, pues tengo que establecerlo mediante un plan de mejora. No simplemente, esto lo voy a corregir. No, pero ¿cómo lo vas a corregir? ¿Cuál va a ser tu plan de acción? Documentar incidentes y alertas que puedan existir también en la operación mediante registro, mediante seguimiento. Como les digo, las evidencias tienen que existir. Cuando no existen, la gestión es como nula, como si no hubiera existido. Entonces, no olviden siempre estar revisando. Algunos documentos que yo he colocado, que por ejemplo el IPRC. El IPRC suele ser lo primero que se ve, ya lo mencioné. Es una de las primeras pruebas que se piden para determinar si el accidente fue, digamos que pudo haber sido evitado. Identificación del puesto. Debe tener el puesto, el proceso, el área específica, los riesgos específicos del puesto. No basta decir con caída, hay que decir si es de altura, si es a nivel, si es en desnivel, qué condiciones pueden generar esta caída, qué actividad puede generar esta caída o qué equipo puede generar esta caída. Entonces, no simplemente qué riesgo, caída. No, pues eso no. Controles existentes. Debe ser alineado a riesgo identificado, debe ser colectivo, debe haber administrativos, debe haber equipos de protección personal. Los controles deben de existir. Si es que los dicen, deben de existir. Si, por ejemplo, tú dices uso de guarda de seguridad, pues la guarda debe existir. O uso de parada de emergencia, pues la parada de emergencia debe existir y debe estar en buen estado. Esos son los controles existentes que tienen que estar. Responsables firmantes. Ahí hay responsables, en el caso de IPRC, responsable de la persona que elabora, desarrolla el IPRC, que tiene que hacerlo en consulta con los trabajadores, en consulta con el comité o con el supervisor de seguridad, ¿no? Eso es algo que también siempre preguntan, ¿quién elabora el IPRC? ¿No? Es básicamente, en nuestro caso, cuando nosotros elaboramos IPRC, no puede hacerlo una sola persona. En primer lugar, lo hace un equipo que normalmente está ligado a la operación o conoce la operación o se ha empapado de la operación, básicamente. Y lo hace en campo con la gente que desarrolla la operación. ¿Ok? O sea, si es que voy a estar con el almacenero, tengo que estar con el almacenero, verificar su actividad, revisar, hablar con él, hacerle una encuesta, hacerle un checklist, hacerle preguntas, revisar, mirar, validar, tomar fotos. Y con ese análisis yo ya puedo desarrollar y más, obviamente, la experiencia, el documento, la parte bibliográfica, las cosas que podrían pasar, el conocimiento que haya sobre los accidentes que han habido, los ATS que se desarrollen, hay muchas otras cosas que se revisan cuando se realiza un IPRC. Y por eso es que el responsable que firma no forzosamente es el que, digamos que, el supervisor de seguridad. A veces el que desarrolla el IPRC es el jefe del área, el supervisor del área, el dueño del área, a veces lo desarrollan ellos tienen obviamente mucho más conocimiento o a veces contratan una empresa tercera como la nuestra, por ejemplo, para poder desarrollar los IPRC, porque no tampoco es que tengan tanto tiempo para poder hacerlo, o de repente necesitan otro ojo experto, ¿no? Nosotros lo hacemos mucho con la gente. No hay forma de hacer un IPRC dentro de la oficina, o sea, salvo que, bueno, de repente hagas IPRC pues para el que está en la oficina, ¿no? De hecho, no. Pero no en sí, no hay mejor forma de hacerlo
mirando la operación, trabajando con la operación. ¿Quién firma? Como les digo, el que elabora, pero muchas veces tiene que ver con un revisor y tiene que ver con un aprobador. O sea, es un poco la gestión documentaria normal de un sistema de gestión, el que elabora, el que revisa y el que aprueba, ¿no? Y los participantes, que son los trabajadores y el comité, ¿no? Como participan. Ok, luego está la vincula, fecha, elaboración y revisión. Debe actualizarse al menos una vez al año, eso ya lo saben, cuando hay cambios, cuando hay incidentes, cuando hay accidentes. Vinculación con otros documentos. El IPER está vinculado con otros documentos, creo que con todo el sistema de gestión está vinculado, de ahí está vinculado con programas, con permisos de trabajo, con ATS, está vinculado con todo el IPER. Errores que normalmente se ve. El hiper copiado de Internet, los riesgos críticos en control definido, firmado por personal que ya no labora en la empresa, eso también lo he visto mucho, sin versión, sin historial de revisiones, no considera tareas no rutinarias o de emergencia, y nunca ha sido actualizado. Son cosas a veces que dan. O sea, el hiper C está ahí estático, no se mueve, nunca fue actualizado y algunos dicen es que no ha habido ninguna necesidad de actualizarlo. Y es incorrecto. El IPRC es una herramienta muy viva, es una herramienta de día a día, es una herramienta que puede ser revisada y debe ser actualizada. Luego está el tema de las capacitaciones, cuando te piden capacitaciones. Cuando te piden capacitaciones, no se valida la capacitación que sea, pues, genérica, ¿no? Esta formación específica es sobre el riesgo del puesto o del nivel de exposición. Y tiene que ver mucho con la forma como nosotros hemos entendido los programas de formación o la formación del personal, ¿no? Como una obligación meramente de cuatro capacitaciones a nivel de lo que me pide la ley y sobre eso es que yo lo voy a desarrollar, lo cual pues te queda primero corto y luego pues encima de todo el recurso a veces es botado, digamos, ¿no? Porque no tienes forma de control, ni siquiera te va a servir, ¿no? Para una fiscalización a veces, ni tampoco como control administrativo. Entonces, ¿qué cosas se puede dar? Que dictado antes de la tarea o puesto. Importante esa parte, ¿no? Porque no hay nada peor que hacer capacitación cuando ya el accidente ya pasó. O sea, ya significa de que ya no hiciste las cosas bien. Relacionada al riesgo específico, no basta con tener una inducción general. Ustedes saben que también hay inducción específica. Registro con nombre, firma, el documento físico, digital o digital que pueda ser trazable. Es importante. Evaluación escrita y práctica, claro, porque necesito validar que el conocimiento existió o que se aumentó. A veces la capacitación lleva una evaluación previa, lo cual es bueno, pero también lleva una evaluación al final para ver si eso hubo algún avance o alguna modificación. Pero no solamente basta con eso. Recuerden que hemos visto indicadores de formación mucho más elevados que simplemente las evaluaciones. Hemos visto indicadores que están ligados a propiamente las actividades que desarrollan los trabajadores y cómo han cambiado, al menos de frente a un accidente o de frente a una situación o de la toma de decisiones. Aquí lo más relevante es que con estas capacitaciones el trabajador pueda tomar la decisión correcta. Eso al final es lo único que importa. Lo que importa es que el trabajador cuando esté delante de una situación de riesgo o de algún peligro, esta persona pueda decidir de forma correcta. Eso es lo importante, que pare el trabajo, que pueda decidir y que diga, no voy a ir para adelante, voy a esperar, voy a controlar y luego voy para adelante. Y que pueda saber, ¿no? Esto que estoy viendo, creo que lo vimos en una capacitación, no creo, lo vimos en una capacitación y el capacitador dijo que cuando hay esta situación, debo de hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, está en una excavación y comienza a ver de repente cierto líquido que sale de las paredes. Inmediatamente para la operación y dice, ok, vi que esto es un peligro inminente y tengo que salir inmediatamente, da el aviso y se retira. Que pueda decidir, que pueda decir, ya no voy para adelante. Eso es importante. Dentro de una capacitación, ¿para qué capacito si no voy a encontrar personas que realmente luego tomen las mejores decisiones? De eso se trata la formación. La formación es tener la competencia para poder decir,
voy para adelante o no, o paro, o digo, ¿no? O voy a tomar otros controles, voy a asumir otros controles y luego seguiré adelante. Por eso es importante la capacitación. Dictada por personal competente, ingeniero calificado, no, no siempre tiene que ser ingeniero, puede ser un psicólogo, puede ser un ergónomo, puede ser alguien, pero que tenga una calificación, que no hay nada peor que te dicte alguien, pues, no sé, NFPA 70E, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que sea, pues, qué sé yo, pues, no es por desmerecer, pero el asistente de recursos humanos, suponiendo, ¿no? Que no conozca mucho de NFPA 70E o que le hayan dado el curso y, oye, ¿sabes qué? Tú díctate no, este curso, ¿no? Y que no pueda también, pues, ahondar en el tema, que no tenga las calificaciones correctas, ¿no? Quizás pudiera dictar otras cosas, pero al menos eso no. Eso es importante. Errores comunes que ya se han sancionado, los cursos sin firma, sin listas, los cursos masivos, sin segmentar. Otra de las cosas es que mucho que he visto es el tema de los cursos de primeros auxilios, prevención de incendios en los cursos de seguridad. O sea, ¿qué hacen ahí? O sea, yo no puedo considerar dentro de mis 4 cursos, encima de todo que son 4, limitante total, que ni siquiera yo voy a hablar nuevamente de eso porque estoy completamente en contra de que haya habido 4 en el Perú. Es el único país del mundo que tiene una limitante de número de cursos. Cuando eso es parte de una necesidad formativa, no parte de un número. O sea, ¿qué gano teniendo los 4 cursos? Ok. Y encima 2 de ellos es primeros auxilios y manejo de extintores. 2 cursos que son reactivos totales, que son reactivos porque no sirven para otra cosa, no sirven para algo, no son preventivos, su carácter no es preventivo, no significa que esté mal. No estoy diciendo que esté mal capacitar, de hecho que todos debemos de conocer y las brigadas más, y el entrenamiento es mucho más estricto, pero no tiene nada de carácter preventivo, pues el manejar un extintor es cuando ya hay el fuego y manejar un primer auxilio es cuando ya está el accidente. Eso no es preventivo, es reactivo. Entonces, esta formación debe tener un carácter preventivo, porque está ligada al puesto de trabajo y a los peligros inherentes de ese puesto de trabajo y a las acciones que yo voy a tomar en relación a cómo me voy a proteger. A eso se refiere. ¿Ok? Cursos sin evaluación, con evaluación posterior, capacitaciones duplicadas por cumplir el cronograma, ¿no? Eso también es cuestiones que muy comunes de encontrar en fiscalizaciones. Bueno, yo no voy a entrar mucho a esto porque ya me demoré mucho. Un requerimiento normalmente responde a un mandato de todo lo que tengas, se responde con una evidencia trazable. O sea, no respondan si no están seguros de que estos documentos están correctos. Yo no estoy diciendo que inventen nada, porque si al final no tienen los documentos correctos, hay que presentarlos y bueno, y te aplicará la multa, ¿no? Pero en sí, eh, revisen antes de enviar las cosas, ¿no? No hay nada peor que cuando nos llaman y ya han enviado los documentos y los han enviado mal o justo enviaron los pasados o mandaron los que no correspondían. Todo lo que envíen debe estar mediante un resumen ejecutivo que diga una entrega, que hable sobre qué estamos entregando, y qué no aplica también. Hay que revisar el listado numerado de documentos entregados. Los archivos deben estar ordenaditos, con fecha, con tema, con exactamente lo que me han pedido. Como les vuelvo a indicar, no envíen de más. Si te pidieron de Pedrito, pues de Pedrito mandas, no vas a mandar de toda la planilla. Anexos firmados y completos, sin documentos parciales, cartas de presentación con responsables designados. O sea, siempre es importante que lo que vayan a enviar sea muy, muy, muy revisado. No enviar por enviar. Por favor, revisen bien y limítense a contestar lo que te están pidiendo, no más. Errores considerados agravantes en una fiscalización: capacitación después del accidente, ATS genérico, el IPRC sin fecha ni responsable, los EPPs entregados sin trazabilidad, el curso sin evaluación, el examen médico no especificado para el puesto de trabajo, el contrato de servicios sin matriz de roles, ¿no? Obviamente.
Entonces, todos esos errores que pueden ser agravantes, pero tú mismo te pones la soga al cuello porque tú estás enviando los documentos. Entonces, revisa tus documentos antes de enviarlos. ¿Qué hacer? Nombrar siempre un interlocutor. O sea, siempre tiene que haber alguien que se haga cargo de esta fiscalización. No miles, no montones, no todos, solo uno, solo esa persona. Puede ser también esa persona y tu área legal, ¿no? Esa persona y alguien de legal. Grabar y todo lo que se vaya a entregar, los requerimientos, grabar las entregas que se hayan hecho, es muy importante solicitar plazos de forma formal. Si es que no logro, pues cumplir con este plazo, hay que solicitarlo para poder hacer la revisión correcta. Entregar solo documentos que estén firmados y ordenados, registrar todo lo que yo estoy entregando, si es posible tomarle fotos de todo lo que yo estoy entregando como documentos, la hora a la cual la estoy entregando, etcétera. En una fiscalización es muy importante. No se debe contestar por contestar. En una fiscalización siempre hay que revisar lo que uno va a decir. Inventar tampoco información no sirve, porque de ahí puede jalarte montones de cosas. Ah, no, sí lo hicimos, pero justo ese día no funcionó la fotocopia y por eso no pusimos a hacer el registro, que no sé cuánto. Y eso había una forma de poder jalarlo y decir, ok, o esa persona estaba de descanso médico, o esta persona está de vacaciones, ok, preséntame su boleta de vacaciones, o preséntame algún documento que diga está de vacaciones. Ah, no, 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 no era de vacaciones, era de permiso, ya fuiste. Firmar cargos sin leer, dejar solo al área de seguridad, porque a veces dicen, ah, ya, ok, el área de seguridad, que se encargue, tú encárgate, ya. No puede ser así, porque ellos básicamente no conocen todo y no saben de todo lo que se está pasando. Entonces, la idea es, si van a hacer, van a dejar a alguien a cargo, pues que sea la persona más idónea para poder responder, que no siempre es el de seguridad, no siempre lo es. Responder fuera del canal oficial también, ¿no? El inspector evalúa no solamente los papeles, sino también el comportamiento de la empresa, cómo la empresa está asumiendo su responsabilidad también, porque después de un accidente no significa que no tengamos ninguna responsabilidad, la tenemos. ¿Por qué ha pasado un accidente? Si hubiéramos hecho una gestión correcta, no hubiera pasado. Hay que revisar bien por qué pasó, ¿no? Ahí hay un tema de él puede, él quiere, no, él sabe y él quiere, ¿no? O sea, ¿qué falló? ¿Cuál de las cosas fallaron? Al final fue el quiere, eso sería, pues, ¿no? Que sea responsabilidad del trabajador que haya asumido un riesgo innecesario, pero también ahí puede estar una frágil base del puede, otra frágil base del sabe, y ahí quedarnos simplemente con el quiere, que obviamente es lo más fácil de romperse, ¿no? De evitarse, ¿no? Ok, entonces hay algunas evidencias que, por ejemplo, importantes de si se presentan de la forma correcta, ¿no? Entonces, hay un accidente de caída de altura y la empresa pues requiere acciones como por ejemplo presentar documentos. Entonces, ¿qué sería bueno presentar? Bueno, el ATS, por ejemplo, del día, confirma del trabajador que está accidentado y de todo el equipo, porque los ATS se hacen en equipo. El hiper específico con riesgo de caída identificado. El EPP entregado al trabajador, obviamente. Todas esas cosas sumarían y dicen, ok, yo hice esto, yo entregué esto, yo también lo capacité, yo también había un permiso de trabajo, había supervisión, porque estaba registrada ahí mediante fotografías o de repente mediante análisis o de repente mediante firmas, había una supervisión, luego había una investigación inmediata con medidas correctivas, o sea, básicamente todo eso se valora dentro de una fiscalización, ¿no? Que tú tengas todos estos documentos de la forma correcta. No significa de que no va a poder salir algo como, por ejemplo, que el trabajador, bueno, se cayó porque no se ancló, ¿no? Es posible, ¿no? Tenía todas las posibilidades de hacerlo, tenía punto de anclaje, tenía el equipo, tenía el tiempo, etcétera, y no se ancló porque no quiso, porque, no sé, se le olvidó o le incomodaba o lo que sea, ¿no? Digamos que ahí es un escenario que no estoy diciendo que no pues sea válido el accidente, o sea, de hecho que, pobrecito, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Pero eso no significa que la empresa no haya Brian, ahí desarrollado sus actividades, al final la empresa ha hecho todo lo que ha podido humanamente, pero tampoco puede convertirse pues
el fantasma de la persona que está detrás todo el tiempo, no puede hacer eso, ¿no? Pero si tiene forma de cómo evidenciar que cumplió su rol, de eso estamos hablando hoy, de que cumpla su rol. No estoy diciendo que el accidente no sea malo, el accidente puede ser muy malo, pero ahorita estamos viendo de cómo proteger a la empresa, de que cumpla con todo lo que le toca hacer. Que al final, como les digo, el quiere es una parte que depende de la actitud del trabajador. Y con eso vamos a tener que vivir siempre. Porque al final, si el trabajador quiere, sigue el procedimiento. Si el trabajador quiere, se pone el EPP. Si el trabajador quiere, baliza. Si el trabajador quiere, mide. Si el trabajador quiere, no sé, se quita el respirador justo cuando no lo vistes. Esas cosas pueden pasar, pero yo tengo todos mis documentos para poder demostrar que yo hice toda mi gestión y la hice bien. Hice seguimiento, hice todo. Inclusive tengo un monitoreo psicosocial donde dice que esa persona estaba todo bien en su área, no había ningún riesgo, pues, de estrés, de temas, psicosociales, porque también de ahí también a veces se revisa. Por eso también es importante que tengan sus monitoreos de sus agentes ocupacionales y también tener un plan de salud mental que puede evaluarlo en otro sentido, ¿no? Porque ya si tú eres una empresa madura que ya tiene todas las demás cosas, evaluarlo en el sentido de cómo responde él a una presión o cómo responde él ante un determinado condicionamiento, sí es importante saberlo. Sí es importante saberlo ya cuando estamos manejando cierta maduración en el tema del sistema de gestión, ¿no? Revisar eso, ¿no? Planes de salud mental, por ejemplo. Ok, me voy. Sorry por demorarme. 5 conclusiones que todos debemos de entender. Primero, un documento genérico sin validación, sin argumentación, sin evidencias, se interpreta como una omisión deliberada. Segundo, la trazabilidad es más poderosa que el volumen. O sea, no se manden pues teniendo un montón de documentos, más bien fíjense en aquello que es relevante y que deba tener la trazabilidad correcta. La responsabilidad no desaparece por contratar terceros. Si está en tu instalación, tú respondes. Las capacitaciones deben ser específicas al riesgo y no genéricas. No hagan capacitaciones, 4 capacitaciones, metan a todos en el aula, ya. Ok, capacitación 1, ya listo, ya. ¿Y qué les dan? Lo mismo, todos los años. Y encima de todo, ni siquiera están enfocadas en los controles a los cuales están expuestas, ¿no? La gestión preventiva hoy en día debe considerarse como una estrategia de protección legal y también una estrategia de llevar a la organización a un siguiente nivel. Porque si nosotros no lo estamos viendo como aprovecharlo para eso, estamos perdiendo recurso importante. Toma de decisiones tiene que ver con el sistema de gestión y de cómo yo lo asumo. Debe tener que ver. O sea, de hecho que cuando no es así y simplemente llevan el sistema de gestión como un anexo, ¿no? Como una partecita, ¿no? Dicen, ok, en mi sistema de gestión, no, eso no tiene nada que ver con la estrategia de negocio. Error. El sistema de gestión de seguridad salud tiene todo que ver con la estrategia de negocio. El sistema de gestión mal llevado puede terminar tu negocio completamente. Puede cerrar tu empresa. Entonces, tiene que ver, por supuesto. Y el hiper es una herramienta importante para la toma de decisiones, para poder asumir presupuestos, para tomar contrataciones, para todo se puede utilizar, realmente. Es una gran herramienta para poder usarla. No significa que no sea la única, pero si vamos a tener que analizar con una que sea fiscalizable, que es esta, pues usémosla, ¿no? Que es lo correcto, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Sí me he demorado un poquito, pero creo que el tema era bastante relevante y eso que he corrido, me he pasado algunas tiempos para no extenderme mucho. Espero que les haya gustado este webinar, como siempre. Este webinar responde a muchas consultas que nos han estado haciendo. Igual espero volver a verlos el próximo viernes, me toca a mí, con otro tema igual de interesante.